Ponemos a grabar, compartimos pantalla y vamos a ver. Vamos a volver a la página anterior porque nos quedó por ver la derivada del producto entre dos funciones y el cociente entre dos funciones. Vamos a ver el producto entre dos funciones. El producto entre dos funciones sería U por B. Tanto U y B son funciones y la operación principal sería el producto. Entonces sería el producto entre dos funciones. ¿Y cómo se deriva? Es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. Esa sería la manera correcta de derivar el producto entre dos funciones. Vamos a poner un ejemplo. Y es igual x cuadrado por el seno de x cubo. Si ustedes se preguntan cuál es mi operación o función principal, ¿qué me van a decir? Es un producto. Muy bien. La operación principal es el producto. Eso es lo primero que tenemos que ver. Luego tenemos dos funciones, porque ambos factores tienen la variable x. Y siempre cuando aparece la variable x, la tratamos como función. Entonces tenemos el producto entre dos funciones. ¿Cómo se deriva? Vamos a poner y' es igual. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar. Derivar. Más el primero sin derivar por el Segundo segundo derivado. Segundo derivado. Muy bien. Entonces vamos a poner y' va a ser igual. Y nos vamos a preguntar acá, ¿cuál es mi operación o función principal? Potencia. La potencial, la función potencial. Entonces vamos Sería a ver, 2x. sería 2x, muy bien, por el seno de x cubo más x cuadrado. Y ahora me voy a preguntar cuál es mi operación o función principal para derivar esto. ¿Qué El opinan? seno. El seno, muy bien. Y la deriva de seno es coseno. Coseno de x cubo por, siempre se deriva el argumento. Entonces vamos a poner x cubo derivado. Entonces va a quedar y' es igual a 2x por seno de x cubo más x cuadrado por coseno de x cubo. Y nos vamos a preguntar cuál es la operación o función principal para derivar x cubo. ¿Cuánto me daría eso? 3x ¿Elevado a cuánto? al cuadrado. Al cuadrado. Al cuadrado, muy bien. Esa sería la derivada. Si ustedes lo quieren, lo acomodan, pondrían 2x por seno de x cubo más, y acá podemos hacer producto de x cuadrado por 3x cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? 3x elevado a ¿cuánto? La cuarta. A la cuarta, muy bien, por coseno de x cubo. Esa sería la derivada de la función del producto entre dos funciones. Profe, me perdí ahí. ¿De dónde sale el 3x al cuadrado? Ahí le remarqué. Hacemos el producto de x cuadrado por 3x cuadrado. 1 por 3 es 3 y x cuadrado por x cuadrado. X cuadrado por x cuadrado son la misma base, se suman las potencias. Una propiedad de la potencia. Nos da x a la cuarta. Y como tenemos acá un 1 por el 3, 1 por 3 va a ser 3. 1 por 3 me da 3x a la cuarta. Bueno. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora cociente entre dos funciones. U sobre B.
La derivada me dice que es el numerador derivado sobre el denominador sin derivar. Menos, acá tiene un menos en el cociente, sería numerador sin derivar por denominador derivado, todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo de eso. Vamos a poner. En esta estamos. Vamos a poner y es igual logaritmo de x sobre coseno de x al cuadrado. Bueno, si ustedes se preguntan cuál es mi operación o función principal, ¿qué me dirían ustedes? La división. Tenemos la división entre dos funciones, porque me aparece la variable x tanto arriba como abajo. Entonces vamos a derivar como el cociente entre dos funciones. Me va a quedar y' va a ser igual numerador derivado por denominador sin derivar. Ahora va el menos, no se olviden que el cociente entre funciones, la derivada siempre va a un menos. Ahora iría numerador sin derivar por denominador derivado. Muy bien, derivada. Todo sobre el denominador elevado al cuadrado. Cuadrado. Ahí está elevado al cuadrado. Ahora vamos a derivar esto y esta parte para terminar. Bueno, y' va a ser igual. Ahora nos vamos a preguntar cuál es la operación o función principal en esta parte para derivar. Logaritmo de variable. Muy bien. Sería argumento derivado sobre argumento sin derivar. La derivada del argumento es 1 sobre el argumento sin derivar. Por coseno de x cuadrado menos el logaritmo de x. Y la derivada del coseno, ya le dije que se va a derivar como coseno porque la función principal será el coseno. La derivada del coseno es menos seno. Recuerden que es menos seno. Entonces con el menos de adelante se hace más. Vamos a poner seno de x cuadrado por, siempre tiene que ir el argumento derivado. ¿Y cuál es la derivada del argumento? 2x. 2x. Ya lo ponemos directamente, no vamos a estar poniendo muchos pasos sobre el denominador que está elevado al cuadrado. Esa sería la derivada de ese cociente entre dos funciones. O sea que esto es algo mecánico. Si ustedes... Ahí el denominador, profe, no se multiplica los exponentes o no. No se puede multiplicar nunca porque esto es un argumento. Está dentro del coseno. Este cuadrado Bien. eleva todo el coseno, Okay. no solamente el argumento. Bueno. Vamos a borrar. Vamos a ver una más y de ahí arrancamos con otra parte para terminar. Vamos a ver ahora, por ejemplo, suma algebraica. Suma algebraica de funciones. Tenemos varias funciones que están sumando y restando. O solamente están sumando o solamente están restando, pero son sumas algebraicas. Se las llaman sumas algebraicas de funciones. Por ejemplo, que tengan y es igual x cuadrado más tangente de x al cubo. Si ustedes ven, acá, al tener suma o diferencia, acá ya tenemos una suma, podemos separar en términos. ¿Cuántos términos tenemos? 2. 1, 2. Y lo que me dice la suma algebraica es que cada función, o sea, cada término se deriva por separado, ¿lo ven?
tenemos la suma algebraica que sería u más b menos w. La derivada sería u' más b' menos w'. En este caso va a ser y' va a ser igual a x cuadrado derivado más tangente de x al cubo, todo esto derivado. Y si tienen 5 términos, van a tener 5 funciones que van a tener que derivar. Entonces y' va a ser, ya derivamos directamente, la derivada de x cuadrado de 2x más, y la derivada tangente, porque esa sería la función principal, sería secante cuadrado de x cubo, ¿está bien? Esa es la derivada de tangente, secante cuadrado. Y siempre al final, en la trigonométrica se deriva el argumento. Y la derivada del argumento sería 3x cuadrado. Ustedes con la práctica ya van a ir directamente al grano. No van a estar poniendo cada parte, poniendo derivada, derivada. ¿Entienden? Esa sería la derivada de una suma algebraica. Vamos a ver esta y ya vamos a empezar con la derivada, con el método de derivación logarítmica. Miren, acá tiene la particularidad, esto sería una función del tipo exponencial. ¿Por qué se llama exponencial? Porque la base es la constante, porque A es una constante, la base es la constante y ahora la U, ahora la potencia de la función, ¿ven? Porque es U. Es al revés de la potencial. Ahora la función se encuentra en la potencia y la base es la constante. Y cuando se trata de esa manera, vamos a decir que es una función del tipo potencial. ¿Cómo se deriva? Se pone, como está la función, a la u por el logaritmo neperiano de la base. La base es a por la potencia derivada, que es su prima. Vamos a hacer un ejemplo. Tratan de ver los videos. Por ejemplo, que tengo un y es igual a 3 elevado a la x solamente. Entonces nosotros, si nos preguntamos cuál es mi operación o función principal, vamos a decir que es la función del tipo exponencial. ¿Por qué? Porque la base es la constante y la potencia es la función. Me aparece la variable en la potencia, entonces sería función, la potencia. Y' será igual. Se pone la función tal cual está, será 3 elevado a la x por el logaritmo neperiano de ¿qué? Que de acá va la base. O sea, sería de 3 por la derivada de la potencia. Y en este caso sería x derivado, que esto me da 1. Entonces y' es igual a 3 a la x por el logaritmo neperiano de 3. Esa sería la derivada de la función tipo potencial, exponencial. Bueno. Vamos a poner. Ahora vamos a ver este método cuando tenemos una función elevada a otra función. Si ustedes observan acá, tenemos u elevado a la b. U es una función y b también es una función, de acuerdo a lo que tenemos acá arriba. Entonces sería una función elevada a una función. Una función elevada a una función. ¿Cómo se llama el método para derivar? Se llama método de derivación logarítmica. Entonces acá vamos a poner método de derivación logarítmica. Método de derivación logarítmica. Cuando tenemos una función elevada a otra función. Atiendan bien cómo se trabaja con este método. Por ejemplo, que tengamos y es igual a x elevado a la seno de x.
Si ustedes observan, acá tenemos una función como base y la potencia también es una función. ¿Por qué? Porque me aparece la variable x tanto en la potencia como en la base. Entonces se trata de una función elevada a otra función y para resolver esa función elevada a otra función se aplica el método de derivación logarítmica. Atiendan qué es lo primero que deben hacer ustedes. El primer paso, vamos a poner paso I, aplico logaritmo neperiano, miembro a miembro. O sea, aplico logaritmo neperiano en ambos miembros. ¿Por qué en ambos miembros? Porque hay que mantener la igualdad. Lo que se hace en un miembro se aplica en el otro miembro. Entonces acá me va a quedar logaritmo neperiano de y es igual a logaritmo neperiano de x elevado a la seno de x. Ahora hay una por definición del logaritmo, esto es algo de la tecnicatura o del secundario, usted tiene logaritmo de base A, de C, de B, elevado a C, es lo mismo que pongan C por el logaritmo de A de B. Eso es una propiedad, no es la definición del logaritmo, eso es una propiedad. Esta potencia del argumento del logaritmo baja y queda multiplicando al logaritmo. Eso es lo que vamos a hacer acá. Esta potencia va a bajar y va a quedar multiplicando al logaritmo. Entonces, el segundo paso, aplico propiedad del logaritmo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a quedar logaritmo neperiano de y es igual, baja la potencia, sería seno de x por el logaritmo neperiano de x. ¿Me están siguiendo? Sí. Esto es algo mecánico. Siempre se va a resolver así una función elevada a otra función. Vamos al tercer paso. El tercer paso, derivo miembro a miembro. O sea, en ambos miembros vamos a derivar. Recuerda que acá la idea es encontrar cuánto vale y' de esa función elevada a otra función. Esto es lo que tenemos que encontrar, cuánto vale y'. Entonces vamos a derivar en ambos miembros. Vamos al primer miembro. La función es la logarítmica neperiana. ¿Cómo se deriva el logaritmo neperiano? Es argumento derivado, por lo que vimos en la tabla, sobre argumento sin derivar. Es igual. Y ahora acá le pregunto, ¿cuál es la operación o función principal? Un producto. Bien. Y siempre, pero siempre va a ser un producto lo que van a derivar en el método de derivación logarítmica. Siempre va a ser un producto en el segundo miembro. ¿Por qué? Porque la potencia siempre baja y queda multiplicando el logaritmo. Entonces acá sería la derivada del primero, la derivada de seno, por el segundo sin derivar. Así se deriva un producto entre dos funciones, más el primero sin derivar por el segundo derivado. derivado. Lo que yo quiero encontrar, ¿cuánto vale y'? Entonces el denominador me está molestando. ¿Cómo pasaría al otro miembro del denominador? Multiplicando. Multiplicando, muy bien, multiplicando. Entonces la derivada de seno, ya vamos a poner directamente el coseno de x por x derivado, que sería 1, lo dejamos así nomás, por el logaritmo neperiano de x más seno de x por, y la derivada del logaritmo neperiano sería argumento derivado, que sería 1 sobre argumento sin derivar. Todo por y. Porque esta y estaba dividiendo, pasa al segundo miembro multiplicando. ¿Por qué despejamos esto? Porque nosotros queremos saber cuánto vale y'. Por lo que vimos acá, queremos saber cuánto vale y'. Pero acá tenemos que suplantar cuánto vale y. ¿Cuánto vale y? Miren acá arriba. ¿Cuánto vale y? ¿Cuánto vale y? X por el seno de X. X
elevado a la Seno. seno de x. Sí, Muy ya te bien. va a dar seno de X. Entonces, el último paso, vamos a poner, el paso cuarto sería sustituir el valor de y. Entonces, si ustedes sustituyen, me va a quedar y' es igual a coseno de x por logaritmo n' de x más seno de x, o directamente sacamos eso y hacemos el producto, me queda sobre x, 1 por seno de x sería seno de x, y 1 por x me queda x, por x elevado a la seno de x. Y acá termina el método de derivación logarítmica, que sería una función elevada a otra función, y ese sería el resultado de la derivada. Esto es algo mecánico. Traten de practicar mucho, porque esto es algo mecánico y siempre es lo mismo. Acá lo importante es que ustedes sepan derivar. Bueno, vamos a agregar una hoja y vamos a ver el último método, que sería el método de funciones del tipo implícita. Funciones. No sería método. Vamos a ver funciones implícitas. Bueno, funciones implícitas sería, por ejemplo, una función que sea de este estilo. Seno de x cubo por y cuadrado más x a la quinta por, ponemos 3x a la quinta por y cuadrado, o y a la 7 es igual a 8x menos 7y más 1. Tenemos esa función. Y como vemos que acá está entremezclado tanto la variable x con la variable y, vamos a decir que esa función es de tipo implícita. Lo que queremos nosotros encontrar, cuando siempre derivamos, es y'. Vamos a ver cómo encontramos y'. Lo que vamos a aplicar es un método. Vamos a poner acá. Método de derivadas parciales. Vamos a ver un método de derivadas parciales para encontrar cómo se deriva, cómo encontramos y' en una función del tipo implícita. Vamos a poner. Lo primero que tienen que hacer ustedes en una función del tipo implícita para aplicar este método de derivadas parciales es, esa función la van a igualar a 0. La función implícita tiene que quedar igualada a 0. O sea, todo esto que está en el segundo miembro pasa al primer miembro, o todo esto que está en el primer miembro pasa al segundo miembro. Pasa todo el segundo al primero, o todo el primero al segundo miembro, para que quede igualada a 0. Una vez que esté de esa manera igualada a 0, van a hacer y' es igual. Y pongan atención porque este es el método. Van a poner un menos adelante y van a hacer, en el numerador van a hacer la derivada de la función con respecto a la variable x. En este caso, y va a ser igual a una constante. Y el denominador va a ser la derivada de la función con respecto a la variable y. En este caso, x es igual a una constante. Este sería el método de derivadas parciales. Bueno, lo primero que debemos hacer es que esa función implícita quede igualada a 0. Vamos a igualar a 0. Esperen un segundito.
Va. Ya termina este ejemplo, ya termina, ¿ah? Así pueden hablar ustedes tranquilo. Bueno, lo primero que debemos hacer es igualar a 0 esa función del tipo implícita. Por ejemplo, vamos a igualar a 0, vamos a pasar todo lo que está en el segundo miembro al primer miembro. Vamos a poner seno de x cubo por y cuadrado más 3x a la quinta por y a la 7. Y todo esto pasa al primer miembro. Pero tienen que saber que va pasado, cambiado de signo. Entonces el 8x pasaría como, ¿cómo pasaría el 8x? Menos 8. Menos 8x. Menos 8x más Más 7y 7y. menos 1 Menos 1. igual a 0. Esa es la función implícita. De esta manera queda f de xy igualada a 0. ¿Lo ven? Es lo que me piden la primera condición para aplicar derivadas parciales. Ahora vamos a trabajar primero con el numerador. Vamos a hacer la derivada de la función con respecto a la variable x y y es una constante. Entonces vamos a hacer la derivada. Esperen, vamos a cambiar de color. La derivada de la función con respecto a la variable x. Ya saben que en este caso y es igual a una constante. Entonces yo voy a empezar a pintar todo lo que es constante. Si y es una constante, esto lo vamos a tratar como una constante. 3 es una constante, y a la 7 es una constante, menos 8 es una constante, 7 es una constante, y también es una constante, y menos 1 es una constante. Entonces, cuando nosotros vamos a derivar, a y la vamos a tratar como una constante. Ustedes olvídense que es una variable. Vamos a decir que es un número y la vamos a tratar como una constante. Y vamos a derivar como una suma del tipo algebraica. Como suma algebraica tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Cada término se deriva por separado. Vamos a derivar el primer término. ¿Cuál es la operación o función principal en el primer término? La potencia. No, el seno, fíjate. No, ya sé, pero pensé que solamente trabajábamos con y. No. Vos tenés que derivar todo este primer término, todo este combo, Okay. y vos tenés que decir Ok. cuál es mi operación o función principal, y ustedes me van a decir el seno, o sea, la trigonometría. Entonces la derivada del seno es coseno. Vamos a poner coseno de x cubo por y cuadrado por la derivada del argumento. Entonces vamos a poner x cubo por y cuadrado, todo esto derivado. Ahora, en el segundo término, si ustedes observan y se preguntan, ¿cuál sería la operación principal o función principal? Producto ¿El producto de qué? de dos funciones. No. Recuerden que esto es K, esto es K, y esto es U. O sea, sería K por U, constante por función. ¿Por qué? Porque Y es una constante. Bien. Entonces, cuando ustedes van a derivar eso, recuerden que la constante queda como está y se deriva solamente la función. Al igual que el término este menos 8x sería una constante por una función. La constante queda como está y se deriva x. La derivada de x es 1. Si quieren ponemos x derivada. ¿Cuál sería la derivada de 7y? ¿Cuál es mi operación o función principal? ¿Qué sería 7? ¿Qué sería el 7? El exponente. ¿Qué sería el 7? No es un exponente. ¿Qué sería el 7? La constante. Una constante. ¿Qué sería y? Bien. La función. Constante, porque y es una constante.
En este caso, y es una constante, miren. Y es una Ok, constante. Entonces, todo esto es una constante. Por lo tanto, la derivada de esa constante es 0, porque lo que vimos que siempre la derivada de una constante es 0. Y acá también tenemos una constante, entonces sería menos 0. Vamos a poner acá la derivada. La derivada de la función con respecto a la variable x va a ser igual. Bueno, acá al derivar, esto sería constante, entonces sería k por u. K queda como está, o sea, ponemos y cuadrado, se deriva u. Y la derivada de x cuadrado sería 3, de x cubo sería 3x cuadrado. La derivada de x cubo sería 3x cuadrado. 3x cuadrado por el coseno de x cubo por y cuadrado. ¿Lo ven? Acá hemos derivado como k por u. La constante queda como está, se deriva u. Y en este caso u es x cubo. Yo ponía la oreja y le decía, hola, hola. Ya le estoy viendo la oreja, me dice. Desactive el micrófono. Muy bien, gracias. Bueno. Ahora, vamos a derivar x a la quinta. X a la quinta la vamos a derivar con una función del tipo potencial. Baja el 5 y al multiplicar con el 3 me va a quedar 15 y a la 7 por x elevado a la 5 menos 1 sería a la 4. El micrófono. Espera un segundito. Luis Córdoba. No se escucha, profe. Está abierto el micrófono. Sí, ¿quién está Se aquí? propone su voz. ¿Quién con el micrófono? Alejandro, me parece. Alejandro Rivadeneira. A ver, nadie hable, a ver. Alejandro. Bueno, ya está. Vamos a compartir pantalla. Vamos a continuar. Entonces eso me quedaría en esta parte cuando derivamos. Y el último término sería la derivada de x, sería 1. 1 por menos 8 me queda menos 8. Esto sería la derivada de la función con respecto a la variable x. Vamos a trabajar de la misma manera, pero con el denominador. Vamos a hacer la derivada de la función con respecto a la variable y. Y en este caso, a x la vamos a tratar como una constante. Entonces vamos a volver a copiar la función para pintar seno de x cubo por y cuadrado más 3x a la quinta por y a la 7 menos 8x más 7y menos 1 igual a 0. Y en este caso vamos a hacer la derivada de la función con respecto a la variable y. En este caso, x es igual a una constante. Bueno, marquemos qué será la constante. Esto sería mi constante. Todo esto sería mi constante, ¿lo ven? Todo esto sería mi constante. El 7 es una constante y el menos 1 es una constante. Vamos a derivar. La derivada del seno es coseno de x cubo por y cuadrado por la derivada del argumento. Entonces vamos a poner ese argumento derivado. Vamos con el segundo término. 3x a la quinta por 7 por y a la 7. Todo esto sería mi k por u. K por u. K queda como está, porque es una constante por una función, y se deriva la función. Baja el 7, y a la 6. Y la derivada de la base, la derivada de y es 1.
¿Cuál sería la derivada de menos 8x? ¿Cuál es la derivada de menos 8x? ¿Qué dirían ustedes? Menos 8, quedaría. No, porque x es una constante. Todo 8 y x son constantes. La derivada de una constante, ¿cuánto me da? Cero. Cero. Muy bien, 0. La derivada de 7y, por eso yo lo pinto, para que ustedes vean cuál sería constante. Si todo esto está pintado, todo es una Cero constante. también, profe, y el 1 también cero. No, acá no. ¿Por qué? Porque Hay sería una I ahí. constante Ah, por está una aquí. función. Por un. Entonces acá, el 7 queda como está, se deriva y. Y la derivada de menos 1 sería menos 0. Bueno, vamos a poner esto en limpio, vamos a pasar en limpio. Aquí la derivada de la función con respecto a la variable y es igual. Acá, esto sería mi constante. Entonces la constante queda como está. Se deriva y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y. 2y. Por el coseno de x cubo por y cuadrado. Eso sería el primer término. Acá 3 por 7 me da 21. X a la quinta por y a la 6. La derivada de y' es 1. Esto me da 1. Entonces me da más 7. Esa sería la derivada de la función con respecto a la variable y. Lo que nos quedaría por último es aplicar esta fórmula. Entonces vamos a poner el menos adelante y vamos a poner en el numerador la derivada de la función con respecto a la variable x. En el denominador vamos a poner la derivada de la función con respecto a la variable y. Entonces vamos a hacer, miren, lo pongo acá otra vez. Y' es igual a menos la derivada de la función con respecto a la variable x sobre la derivada de la función con respecto a la variable y. Menos adelante. Entonces vamos a poner y' es igual menos. No, se iba a bañar hasta que yo ya salido del baño. Bueno, ¿cuánto sería la derivada de la función con respecto a la variable x? También está con el teléfono y la silla está cambiando. Ya lo acabo de silenciar Alejandro Rivadeneira. La próxima sale de la clase porque está distrayendo a los demás. Bueno, vamos a poner la derivada. Disculpe, profe, es que se desconecta, está el internet, no está muy bien, disculpe. Pero Bueno, estoy no hay atento a la problema. clase, disculpe. No hay problema, que lo que pasa es que se siente ahí que está conversando alguien, por eso que interrumpe. Bueno, no se haga drama. Vamos a continuar, Rivadeneira. Vamos a achicar esto. En el numerador vamos a poner la derivada de la función con respecto a la variable x. Sería 3y cuadrado por x cuadrado por el coseno de x al cubo por y cuadrado más 15y a la 7 por x a la cuarta menos 8. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería el numerador, la derivada de la función con respecto a la variable x, y el denominador sería la derivada de la función con respecto a la variable y. Que es lo que tenemos acá, que sería 2x cubo por y, 2x cubo por y por el coseno de x cubo por y cuadrado más 21x a la 5 por y a la 6 más 7. Esa sería la derivada primera de una función del tipo implícita. Acá por último, lo que van a hacer ustedes es, este menos me va a alterar o numerador o denominador. Ustedes eligen. ¿Qué quieren que alteremos? Pero no pueden alterar los dos porque va a estar mal. Denominador. Vamos a alterar el
¿Numerador o denominador? No escuché. Denominador. Denominador, muy bueno. Entonces el numerador va a quedar como está, ustedes eligen, pero van a alterar solamente uno. Entonces el numerador va a quedar 2y cuadrado por x cuadrado. Quiero ver una cosita. Sí, cuadrado son. Por el coseno de x cubo por y cuadrado más 15 y a la 7 por x a la cuarta menos 8. Y el denominador, si alteramos el denominador, todo esto va a alterar los signos del denominador. Me va a quedar menos 2x cubo por y por el coseno de x cubo por y cuadrado menos, porque me altera todo lo que está en el denominador, va a quedar 21 x a la quinta por y a la 6 menos 7. Ahí arriba estaría, el profe. numerador está 3. 3y y usted puso 2y al cuadrado. Sí, ahí. Ahí me he perdido. Que era para que ver si ustedes estaban atentos. Muy bien. Bien ahí. Yo me confundí, pero así sería. ¿Está bien? Ese sería el método de derivación parcial. Bueno, esto sería lo último, chicos. Profe, así quedaría ya el ejercicio, digamos, el resultado. Claro, porque vos tenés que encontrar cuánto vale. Y Esto, siempre mirá. se elige Y'. uno, el denominador o el numerador. Claro, ustedes el signo van a alterar numerador o denominador, el que ustedes quieran, pero uno solo. Bien, Y queda ahí sí, nomás. sí. Y sí, porque vos tenés que encontrar Ahí. cuánto vale y'. Ajá. Y todo eso sería Claro, y'. claro. Sí, Ok. Y perfecto. por eso son funciones del tipo implícita, porque está mezclado tanto la variable x con la variable y. ¿Lo ven? Son implícitas. Bueno, hasta acá vamos a llegar, chicos. Ahora me escuchan.